buenas tardes, o casi tarde. Yo empiezo a contar las tardes cuando como. Todavía no he comido, pues para mí todavía es por la mañana. Bueno, yo soy Marcos Salas. Lo primero también es agradecer a los organizadores de las jornadas por pensar en mí para esta parte de la charla. Y como no podía ser de otra manera, mi charla está muy relacionada con la que Jairo acaba de comentar ahora. Les juro que no nos hemos puesto de acuerdo en nada, así que han salido así y así se las vamos a soltar. Cuando me comentaron el título de la charla, detección temprana, el origen de las invasiones, el grado de implantación, pensé, a mí lo que me están diciendo es que les explique cómo se produce un proceso de invasión, porque me están diciendo cada uno de los momentos. Sobre el segundo punto, el origen de las invasiones, Jairo ya ha hablado bastante, así que intentaré ser lo más rápido posible. Pero lo importante es que entendamos que... a ver, ¿funciona? ¿No funciona? Vale, gracias. Lo importante es que entendamos que, como casi todo, las cosas no son tan simples como puedan parecer. Y los procesos de invasión son muy distintos. No existe un solo tipo de proceso de invasión. Hasta ahora podemos hablar de procesos clásicos, como el que tenemos ahora ahí en la imagen, en el cual se produce un primer momento de introducción de una especie no nativa, en un lugar que no es suyo propio. Allí se produce la introducción, es necesaria una naturalización de esa especie, se acostumbra a vivir en las condiciones ambientales del nuevo lugar donde vive. De alguna manera se produce una facilitación, pues cambia el clima o el hombre interviene, y eso hace que esa especie que de momento estaba ahí paradita y estaba simplemente naturalizada, pues empiece a aumentar en el número de individuos y llegue a una real invasión. Efectivamente, yo también, como Jairo, pienso que las especies son invasoras cuando producen daño. No es una cuestión de tamaño de la población. Ahora bien, cuando los tamaños de población son enormes, ya el problema está dado, porque por simple ocupación del espacio ya está impidiendo que se regenere o que el resto de especies progresen. Pero hay unos niveles intermedios en que las poblaciones no son muy grandes y no todo lo introducido pues merece ser calificado como invasor. Necesitamos un efecto, un daño que produzca ese efecto, ese elemento invasor. Bueno, esto que tienen ustedes ahí en la pantalla pues sería un proceso clásico. Y casi todos los mecanismos y herramientas que se están implementando actualmente contra una invasión sigue este modelo. Pero aquí en las islas, y creo que también ocurrirá en otros muchos lugares, no es el único modelo, no es el único sistema en que se puede producir un proceso de invasión. Al menos hay otro. Este segundo proceso, que yo le he puesto proceso alternativo porque no me da la gana de inventarme un nombre, ya se lo pondrá alguien en alguna publicación, se da en los siguientes casos. No hay una introducción, naturalización y aumento del número de individuos, sino que hay una introducción, eso sí, hay que traer la especie de alguna manera, y esa especie se cultiva. Es decir, o bien si es un animal en cautividad, o bien en el campo o en un jardín, y se produce una especie de tiempo en que esa especie se va cultivando, no se ha producido la naturalización todavía, y de repente pues tenemos una cantidad de ejemplares de esa misma especie pues enorme. Y es ahí cuando empiezan a producirse saltos, naturalizaciones, que no tiene que ser una cuestión lineal, sino una cuestión mucho más, digamos, variada. Pueden pasar dos cosas. Una, la que he puesto ahí con el número 1, es que la especie salte pues, de un jardín hacia el medio natural, de un cultivo hacia el medio natural, o dos, que la planta, en este caso, se vea abandonada, un campo de cultivo abandonado, un jardín abandonado, y entonces lo que ocurre es que yo estoy allí, yo soy la planta invasora, estoy allí planta, y me vienen todas las especies nativas a recuperar su territorio. Yo lo que hago es resistir. Así que existen esos dos procesos de esta forma alternativa de invasión, procesos alternativos de invasión, ¿vale? Bien, yo creo que lo van a entender mejor, si se lo explico, poniendo un símil. No sé si ustedes recordarán lo que eran los procesos de vida de los bacteriófagos. Arañen un poquito a la cabeza, recuerden lo que dieron ustedes en segundo de bachillerato, o en COU, en algunos. Bien, y se lo explicaré a ver si lo podemos entender rápidamente. Los procesos clásicos de invasión vienen a ser aquello que sería un ciclo lítico de un fago. Los ciclos líticos era cuando uno de esos virus se infectaba una bacteria, le colocaba su ADN
Y esa bacteria y automáticamente empezaba a pues, transcribir ese ADN, empezaba a fabricar las proteínas del virus, fabricaba nuevos virus y la proteína, pues la bacteria pues, se moría. Eso es un ciclo que se conoce como ciclo lítico y que se corresponde bastante bien, ahí lo ven ustedes, hay un periodo de eclipse, hay un periodo de explosión, se corresponde bastante bien con aquel esquemita que tiene ahí en la esquinita, con lo que se viene dando como un proceso de invasión clásico. Más o menos tiene las mismas fases, los mismos momentos de la plantita o el animal llega a un territorio, se naturaliza, empieza a proliferar en cuanto a su población y finalmente pues o bien se carga todas las bacterias que tenían en el medio o bien pues ya no hay más medio que invadir, pues ya se estabiliza. Pero ese, repito, que es un proceso. El nuevo, digamos el proceso alternativo, se correspondería a un proceso que se llama un ciclo lisogénico. Los ciclos lisogénicos se producen de la siguiente manera. El bacteriófago infecta a la bacteria, esta bacteria integra el ADN del bacteriófago en su ADN, pero no se producen las siguientes fases. No empieza a producir proteína y ADN, a producir nuevos virus, sino que el ADN vírico queda latente, una especie de profago o provirus, y esa bacteria empieza a dividirse 1, 2, 3, 20, 4 millones de veces, y algunas de esas bacterias pues podrán en algún día empezar a producir, digamos, un ciclo lítico normal o no lo harán. Si no lo hacen nunca, pues si el profago no actúa, la población se mantiene pues a cero, la que se produjo. Este podría ser el caso de todas las plantas que tenemos y animales que tenemos en cautividad o en jardines o en parques, que están ahí viviendo, nosotros las mantenemos y cada vez hay más y cada vez hay más de algunas especies, y no les pasa nada, no llegan nunca a introducirse dentro del medio. Pero puede de repente que alguna de esas bacterias empiece digamos, fabricar todo el ciclo lítico y sí que dé situaciones de invasión. Esas situaciones pueden darse en muchos sitios distintos en diferentes momentos. Imagínense ustedes el caso de Washingtonia robusta, la conoce, ¿no? La palmera de abanico. En los años 40, 50, 60 se empezaron a plantar Washingtonas de estas por todas las islas. Y ahora resulta que tenemos una población de Washingtonias robustas en todas las ciudades, en todas las carreteras, enorme. Yo creo que habrán casi tantas Washingtonias como Phoenix. ¿Qué ha pasado? Pues claro, la cantidad de semillas que producen esas Washingtonas han hecho que empiecen a darse casos de introducciones e incluso de invasiones. Se están creciendo Washingtonas en todos los lados, en todos los barrancos, en todos los charcos nitrificados, e incluso como malas hierbas en algunos huertos urbanos. Bien, pues eso, digamos, no es un proceso de invasión normal, sino que es un proceso de invasión distinto al clásico. Bien, puede pasar esto también, que de repente todas las bacterias que tenían el fago dentro empiezan a producir y se establezca pues, una explosión enorme de individuos y no podamos controlarla. Bien, diferencias básicas entre estos dos procesos de invasión. El primero, lo clásico, la detección temprana. Recuerden ustedes que la detección temprana consiste en detectar lo más pronto posible que se está produciendo una introducción, antes de incluso de que sea invasora, una introducción y gente que se dedica a erradicar esa pequeña mínima población para que no se produzca, para que no se siga produciendo todo el ciclo invasor. Para eso se creó y en eso consiste la detección temprana. Bien, el origen de las especies de este tipo, pues claro está, ahí pone, se lo explico rápidamente, que está el origen de estas invasiones, de este proceso, se debe al comercio, se debe al transporte y confirma lo que llaman el dogma imperialista. El dogma imperialista se trata de que hace ya algunos años las personas pensaron que los países, la flora invasora de un territorio tenía que estar relacionada con su polis, ¿no? Con la zona de la que era más colonia. Eso seguramente es un concepto anglosajón, así que todos los países que fueron en su día países del Imperio Británico, pues es lógico que tuviesen mucha relación con Inglaterra y, por tanto, que muchas de sus invasoras procedieran de Inglaterra. En este caso se da. Siempre que hay relación comercial o de transporte entre dos lugares, pues entonces se producen estas invasiones. Y los grados de implantación son distintos dependiendo de dos factores. Uno, las características de cada especie
y dos, las interacciones ecológicas que esa especie pueda realizar, pueda llevar a cabo con las especies del nuevo territorio que ocupa. Pero en los procesos alternativos no funciona ninguna de estas cosas, funcionan igual. Por ejemplo, en la detección temprana, pues no sirve para eliminar la posibilidad de invasión, porque yo voy, me doy cuenta que hay una población de Washingtonia robusta por aquí, voy, la quito, y ya no se pueden producir, claro que se van a producir, hay Washingtonias robustas para aburrir, dentro de 2 semanas aparecerá otra en un sitio, después aparecerá otra en... El papel de la detección temprana se limita mucho, ya no sirve para lo que servía antes, para impedir desde el principio la invasión. El origen de las especies tampoco es el mismo, porque no tiene que ver con el origen actual de relaciones entre los territorios, sino más bien tiene que ver con pues, de dónde tienen las flores más bonitas. En Sudáfrica, pues traemos de Sudáfrica, porque el objetivo de esta importación no es una cuestión ya de comer, sino ornamental. Y el grado de implantación, pues ahora depende de 2 cosas. Sigue dependiendo, claro está, como siempre debe ser, de las características de cada especie, pero también depende del tiempo que lleva la especie en el territorio, del tamaño de la población inicial, etcétera, de otros factores que no son las interacciones que puede realizar la especie con las especies del hábitat nuevo. Bien, ejemplos de procesos clásicos que se están dando, se han dado y se darán, eso no hay problema. Por ejemplo, los corales introducidos mediante las plataformas. Estos corales proceden de las zonas donde las plataformas están trabajando, se han ido, digamos, acercando, van viviendo en las zonas próximas a los puertos donde llegan estas plataformas y más o menos van a ir aumentando población y van a producir, si no ya lo están produciendo, daños en el ecosistema. El alga asiática, igual. Procede de las aguas de lastre o procede de los cascos de los barcos y es cerca de los puertos donde se producen esas introducciones, donde se produce. Y un ejemplo muy claro es Andriala laxiflora. Andriala laxiflora es una plantita, una andriala, una pequeña margarita amarilla, que está en 2 islas, Tenerife y La Palma. Y sus únicas localidades están pues, cerca de los aeropuertos de aquí de Los Rodeos y de La Palma. Donde llegan los, digamos, propábulos es donde se aparecen las primeras poblaciones. Estas, si fuésemos ahora un equipo de personas, las erradicáramos de allí, ya sería muy difícil que volvieran a aparecer, hasta que no venga otro avión con más semillas de Andriala laxiflora, bueno, y alguna semillita que pueda estar ya en el banco del suelo, pero bueno, tiene sentido la detección temprana. ¿Ejemplos de procesos alternativos? Pues casi todo lo que ustedes se puedan imaginar. La mayoría de las especies, animales y vegetales, que hoy en día nos están dando más lata, proceden de cultivos, proceden del ganado, es decir, no han seguido la pauta clásica. Bien, ¿cómo se distribuyen estos procesos en los diferentes tipos de seres vivos? Los que están, al menos los que están en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras. Los hongos, la mayoría se producen, se transportan por la tierra, así que van a llevar un tipo clásico de invasión. Pero la flora que tenemos ahí, las floras básicamente son plantas ornamentales. Las 68 plantas nacionales o 46 canarias que están en el catálogo de especies exóticas invasoras son ornamentales, proceden del cultivo. Nosotros las hemos traído legalmente, las hemos cultivado legalmente, hemos proliferado, ha proliferado y ahora se han escapado. O hemos abandonado el cultivo y se han integrado en la naturaleza. Así que hay grupos en los que es efectiva la detección temprana, hay grupos en que es muy, muy complicada. De hecho, bueno, este es un caso, esta planta, Solanum meleagnifolium, si han ido para la península la habrán visto, o a Grecia o Italia, fue la que en el trabajo este que dijo del Horizon Scanning, que ha comentado Jairo, salió como más arriba de las plantas que podían llegar aquí a Canarias y que producirían daños ecológicos y socioeconómicos. Es muy fácil que llegue porque, como vemos allí en aquel mapita, está lleno de todos los lados. Y podría venir de 2 formas diferentes. Con un método clásico, es decir, que un pájaro coma las tomatitas pequeñas que tiene la planta, que coma esas tomatitas y que las cague por aquí y aparezcan por ahí en algún lado, o podría venir del segundo método,
Es decir, que alguien traiga la planta, la cultive en un jardín o como ornamental y que se vaya expandiendo. ¿Cuál de los dos métodos creen ustedes que es más fácil que se produzca? El que sería más fácil que se produjera una invasión, ¿a partir de cuál de estas dos formas? Que venga el pajarito y cague la semilla o que la plantemos nosotros y que durante un tiempo sea silvestre. Claramente la segunda, porque el pájaro puede cagarlo en el Teide y ahí no va a salir. O puede cagarlo en, yo qué sé, aquí en la laguna y tampoco va a salir. Sería mucha probabilidad que la cagara justo en el sitio necesario, adecuado para que la semilla saliera. Así que este segundo método de procedimiento, este segundo procedimiento de invasiones es mucho más peligroso. Y además, fíjense, por ejemplo, en la primera página, esta es solo la primera página de las especies que están dentro de Redexos, ¿no? De la página web de Redexos. Hay muchas, yo diría que la mayoría, que las acacias, el adiantum, esto hace años que están aquí con nosotros. A nadie se le ocurriría, yo al menos no pienso notificar cada individuo de acacia farnesiana que me encuentre en el campo, porque es que no haría otra cosa en todo el día. Aquí hay una, mira, aquí hay otra, no, aquí hay otra. Sería de locos. En cambio, sí que hay otras especies que sí que se les puede hacer una detección temprana adecuada. Sobre todo, como siempre, las especies animales, los mosquitos, etc. Pero las plantas, la mayoría, pues, ¿qué ocurre? Pues que como el grupo de Redexos no puede hacer esa labor, porque ni tiene medios, ni tiene gente suficiente, pues se dedican a hacer lo que realmente hacen, que no es poco, pero no era su labor inicial, o al menos no es la que tenía pensada. Se dedican a detectar poblaciones de estas plantas en zonas especiales, espacios naturales protegidos, en lugares donde no se conoce. Pero esa es una labor que no va a acabar nunca. Porque imagínense que tenemos Bandama, la caldera de Bandama, y yo me encuentro una culebra, que las hay, dentro de Bandama. Vale, la cojo, la tiro, pero es que llegará otra, y llegará otra, y otra, y otra, y eso es un trabajo enorme, y además inagotable, inacabable. Así que la detección temprana sirve para lo que sirve, pero no podemos pedirle más de lo que puede hacer. Y las herramientas, además, con esto termino. Fíjense que las herramientas clásicas que están implementadas son, pues eso, los recursos en frontera, los listados de especies potenciales invasoras, el procedimiento de detección temprana, la ciencia ciudadana, todo eso, que ya está implementándose tanto a nivel local como nacional, etcétera, pues al menos aquí en las islas no está dando mucho resultado. Mientras que para hacer lo otro, para controlar los procesos alternativos, no tenemos apenas herramientas. Primero, como decía Jairo, no tenemos una diferenciación clara de cuáles son nativos y cuáles no. Los listados, afortunadamente ahora con el trabajo de Jairo, pues ya se van a ir, digamos, actualizando, pero no están muy bien afinados. No tenemos un catálogo de especies cultivadas en el territorio. No sabemos lo que se cultiva aquí en Canarias. No hay. Para el scanning de horizonte que hicimos, el primer problema era que la mitad de las plantas que aparecían en el listado inicial ya estaban cultivadas en Canarias. No hacía falta meterlas en ningún listado porque ya estaban aquí. No hay un catálogo, un biota, pero un biota de especies cultivadas. Los mecanismos de erradicación de las especies de este grupo pues no tienen nada que ver con las del otro. Un alcornoque no se erradica, o un alcornocal como en Osorio, o los pinos pinea de Tamadaba. ¿Cómo erradicamos eso? Es muy complicado. Y necesitaríamos un control de lo que se conoce, lo que hemos llamado hábitat de acogida. En lugar de tener 2 millones de ojos, pues tener pocos ojos, pero que miren donde normalmente están las especies. ¿Qué son los hábitats de acogida? Pues estos hábitats de acogida les llamamos así a hábitats antrópicos, a hábitats hidrofíticos, a hábitats nitrófilos, donde normalmente las especies que se escapan de los cultivos, se van aclimatando. Es el primer sitio donde aparecen. Son fondos de barrancos, son bordes de carretera, son lugares que tienen unas características adecuadas para mantener esa especie hasta que ya sea suficientemente grande, la presión del propágulo sea suficientemente grande como para que empiecen a invadir, si lo van a hacer, espacios, ambientes naturales o subnaturales. Bien, un ejemplo claro y rápido. Esta es la zona de
de las burras, de la playita esta de acá. Esta es la playa de las burras, esta es la playa de San Agustín. Bien, y toda la zona de arriba de Amurga. Bien, aquí podríamos ponernos a buscar en toda la zona o podríamos distinguir, bueno, para atrás, no, para adelante, distinguir las zonas del tipo que hemos dicho que pueden funcionar como hábitat de acogida. Este barranquillo, donde tiene las instalaciones de Malsa en la parte de arriba, donde tiene las depuradoras, siempre tiene agua, y aquello, fíjense, pueden encontrar todas esas plantas que tienen ustedes ahí. Arundodona, farnesiana, Letropium curasabicum, Sesubium verrucosus, una triple seme, un montón, están allí. O también en esta zona de la esquinita, que son las zonas que reciben todo el agua de los riegos de los jardines y de los chalés que hay por arriba. Estas son las zonas de acogida. Si miramos aquí, pues lo haremos todo mucho más rápido. O zonas que también están alteradas, ya no hay tantos. Aquí puede haber, de hecho hay, acacia farnesiana, triple semivacata, maireana, cenclus, cetácero, punta de ilenia, hay un montón de... Hay menos, más conocidas, pero también está invadido. Lo que no voy a mirar, porque es que no tengo tiempo, es en las zonas naturales o seminaturales, porque es que allí no vale la pena. Si tuviéramos controlados y censados todos esos hábitats de acogida en un mapita, pues podríamos ir a buscarlas en lugar de estar esperando a que alguien nos llame y nos diga, mira, me he encontrado tal cosa en tal sitio. Bien, conclusiones, acabo con esto. Hay diferentes procedimientos y cada procedimiento requiere una herramienta distinta. Nosotros tenemos singularidades importantes, históricas y geográficas, que también necesitan esos métodos distintos. ¿Qué requerimos? Herramientas propias. Y lo que requerimos de verdad es un catálogo de especies invasoras, canario. Eso se necesita ya. Funcionamos con el nacional, pero el nacional hay mucho que no es y hay poquito que hace falta información propia. Necesitamos ese catálogo que les he dicho de especies que estén cultivadas en Canarias para saber lo que tenemos aquí. No hace falta hacer una lista negra de plantas que no se pueden entrar. Es que aquí ya tenemos suficiente para echarle horas. Bueno, y lo que necesitamos fundamentalmente es eso, una inversión proporcional al riesgo. Si aquí tenemos 600 y pico especies endémicas que no hay en otro lado del mundo, si aquí tenemos de esas 600 y pico, hay muchas que están en peligro de extinción. Si tenemos mucha necesidad, pues necesitamos una inversión proporcional al riesgo que tenemos de que se desaparezcan esas especies. Lo que pasa que es eso, que hay cosas que hacer, hay tiempo, no mucho, pero bueno, algún tiempo hay, así que hay que planificar, tener recursos y ponerse a trabajar, si se puede. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, por esta interesantísima presentación. Me ha gustado mucho la distinción entre introducción y tiempo para invasión, que es verdad que muchas de las invasoras ya realmente las tenemos aquí. Y bueno, son dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto el cambio climático es responsable de que especies que tenemos aquí ahora mismo se conviertan en invasoras cuando hace, como tú dices, hace 40 años que la tenemos, o es una cuestión de acúmulo de semillas? Es una cuestión multifrontal. Uno, el cambio climático empeora nuestros ecosistemas y ecosistemas más débiles son más frágiles a la penetración de especies exóticas, sin duda. Si tuviésemos ecosistemas estructuralmente bien formados, etcétera, las introducidas apenas se meterían. De hecho, bueno, eso es una pelea que siempre hemos tenido con Jairo, con Joserra incluso. Lo de las invasiones, a ver, ¿las especies invasoras son un síntoma o son la causa de...? Son las dos cosas. Son un síntoma de que nuestros ecosistemas están mal, y una de las causas por las que están mal es por el cambio climático, y son también unos elementos, unos actores que van a fastidiar más todavía el medio. Pero yo creo que sí, que, respondiendo a tu pregunta rápidamente, yo creo que las especies invasoras necesitan un tiempo para adaptarse. Si las cogemos antes, nos quitamos un problema de encima enorme. Si no las dejamos entrar, mejor todavía. Pero hay muchas que ya están dentro desde hace muchos años y hay que plantearse qué hacer con ellas también.
Gracias. Me ha gustado mucho eso de los hábitats de acogida. No solamente para las propuestas en las zonas, márgenes de carretera, por ejemplo, o zonas... Son zonas hídricamente favorecidas, porque, como decía también antes, no sé quién, el agua es fundamental. Aunque en algunas zonas áridas de nuestro territorio el agua funciona como un contaminante. Si tú le pones un reguetón de agua a un cardonal, se llena de mierda, se llena de matojos, se llena de un montón de mala hierba, se lo carga. O sea, el exceso de agua también es un problema en los ecosistemas áridos. Y estos cauces de agua incontrolables que hay en todas las zonas turísticas son un lugar pues espléndido para que empiecen a colocarse ahí las especies que vienen de los propios jardines y de que se expandan hacia arriba y que al final causen problemas. Pero enlazando con tu primera respuesta, hábitats de acogida también son nuestros propios ecosistemas degradados, ¿no? Que la restauración en ese sentido va para reducir el número de hábitats de acogida, pienso yo. Si restauramos nuestro ecosistema, impedimos que las especies invasoras se metan. Ya está, no hay más problema. Pero hábitats de acogida son esos hábitats que acogen las especies nuevas. Las especies nuevas están a gusto allí porque tienen agua, porque tienen nitrógeno, porque se parecen a sus hábitats originales, aquellos neotrópicos que hemos dicho antes. Y allí pueden naturalizarse, pueden progresar poblacionalmente, incluso alcanzar lugares que, porque a lo mejor el Penicetum, a veces no lo vemos en la zona abajo del Cardonal o del Tallaval Dulce, lo vemos en el borde de la carretera, lo vemos en el cauce, pero por ese cauce puede tirar para arriba y de repente te lo puedes encontrar en un termófilo. Y se casa aquí este hombre, porque ha subido por el fondo del barranco para arriba. En Huigüí está petado de cauces con rabo gato. En ese sentido, y es lo último que digo, que quizá lo más interesante no es saber ya cuál es la lista de invasoras, sino cuál es la lista de invasoras que puede invadir en hábitats bien conservados. Si los hábitats que están bien conservados, yo creo que no hay ninguna que la invada. Yo creo que las invasoras invaden donde el hábitat... Es como un hongo que ataca un árbol. Si el árbol está sano, ahí el hongo no se mete. Si el árbol está seco porque no le ponen poca agua, le han dado un hachazo o lo que sea, ¡pam!, por ahí se mete. Yo creo que si el hábitat está bien conservado, lo que pasa es que nuestros hábitats no están bien conservados, ninguno, creo yo. Piensa, por ejemplo, Tradescantia. Y Tradescantia está en el Monte Verde, pero ese Monte Verde es prístino. Bueno, aquí está en los tiles, el Barranco Oscuro. Bueno, aquí digo, en Gran Canaria, en la zona emblemática del Monte Verde, el Barranco Oscuro está petado de Tradescantia. Pues porque aquello realmente no es un Monte Verde prístino. Aquello era un cultivo pues que porque tiene buen sistema, pues se ha regenerado muy rápido. Pero hace 50 años era un campo cultivo. Que para buscar ecosistemas que no estén tocados aquí en Canarias habría que buscar mucho, 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 ¿eh? No es tan fácil. Gracias. Bueno, siguiendo un poco la línea de Chiqui, mi pregunta es, yo creo que las listas negras no se han mostrado útiles porque realmente al final esta especie le prohibimos la entrada, pero esta prima hermana pues la dejamos entrar. Parece que los estudios que ustedes están haciendo resultan muy interesantes para determinar qué cosas hace que sea más fácil o menos fácil que esa especie acabe saltando al medio natural. ¿No sería más factible, digamos, y más práctico para la gestión de nuestros recursos que son limitados, que realmente haya como una especie como de aplicación que me permita predecir qué puede saltar y qué no? Quizá que más que una lista, digamos, pues un método que me permite, de hecho, ir variando a la climatología porque está cambiando nuestro tiempo y, por lo tanto, nuevas invasiones van a llegar. Están llegando todos los días especies nuevas. O sea, a lo mejor sería más práctico, pues eso, buscar características, factores o lugares en los cuales yo pueda investigar y que todas las administraciones, de hecho, estén coordinadas, porque agricultura no está nada combinado con la parte de medio ambiente y ahora hay una línea muy bonita de trabajo de agricultura sintrópica que estamos metiendo un montón de especies, dándoles un entorno óptimo que pueden acabar saltando al medio natural, ¿no? Sí. De todas maneras, lo de saltar siempre es un riesgo. O
sea, a nosotros Jairo le dice, no, las plantas de la familia compuesta de opoáceas que tengan la hoja así y tal, pues esas son más probables que se lleguen a convertir en invasoras. Y eso era verdad. Pero después te viene un pinea que no se acuerda de nadie, y resulta que es invasora. Que siempre va a tener una posibilidad de que le cambie. Por eso, cero. No entren nada, no metan nada. Por ejemplo, en agricultura ecológica, uso que estaban recomendando como coberturas para las calles de los cítricos, Gramínea. Y estábamos viendo que las poáceas eran de las que teníamos más peligro que saltase a la vida natural. Entonces, a lo mejor aquí en Canarias se debería recomendar otro tipo de Aquí no, pero en el Levante español para a los agricultores meter trebolines. Las trebolinas, porque acolchan el suelo, evitan la evapotranspiración, y tú ves todos los campos de naranjeros llenos de trebolines, porque las plantas la gente. Gracias.